Bien, sabiendo qué es una variable y los objetos en Python, podemos continuar con la explicación. ¿A qué se refiere que un lenguaje sea interpretado? Para entender este concepto, primero hay que saber cómo se comunican las computadoras. Las computadoras no entienden ni inglés ni español, ni siquiera las líneas de código que escribimos en nuestro archivo, de hecho. Solo entienden unos y ceros, es decir, el lenguaje binario o lo que se conoce también como lenguaje máquina. De este modo, cuando escribimos código, necesitamos que alguien lo traduzca, por supuesto, que traduzca nuestras instrucciones a la computadora. Y aquí es donde aparecen dos traductores principalmente. Uno es el intérprete, como el que utiliza Python, y otro es el compilador, como el que utiliza lenguajes como C o C++. Por poner un ejemplo para el intérprete, pues imagínate que estás en una conferencia en la televisión y estás hablando en español, pero el público habla otro idioma. Y a tu lado hay un traductor en vivo, es decir, el intérprete de lo que estás diciendo, y tú dices una frase, el traductor la traduce al instante y por supuesto el público la entiende y reacciona. Decimos otra frase y el traductor la traduce al momento. Pues básicamente así funciona. En Python pasa exactamente igual. El intérprete de Python lee primero nuestro código línea por línea, lo traduce al instante en unos y ceros y la computadora lo ejecuta de inmediato. Aunque aquí hay un proceso intermedio, pero no vamos a entrar en detalles. Y después de eso, pues no hay que esperar a traducir todo el libro de golpe para empezar a ver los resultados, por supuesto. Como ya lo vimos línea a línea, lo va traduciendo uno por uno. Caso contrario pasa con el compilador. En un lenguaje compilado, por ejemplo como C o C++, es como si escribiéramos un documento completo, un archivo completo en español y se lo mandáramos a una editorial para que tradujera todo el archivo completo. De esta forma pues tomaría más tiempo por supuesto al principio, pero después de que el libro ya esté traducido ya sería más rápido en el sentido de que se lee sin pausas. Entonces la diferencia es que cuando nosotros estamos en un lenguaje interpretado como es Python, el compilador lo que hace es ejecutarlo línea por línea, y cuando estamos con un lenguaje compilado lo que hace es compilar todo el archivo primero y después arroja los resultados. Por otro lado, también es fuertemente tipado. Es fuertemente tipado porque no se permite tratar una variable como si fuera de un tipo distinto al que tiene asignada. Es necesario convertir de forma explícita dicha variable al nuevo tipo. Es decir, nosotros no podemos sumar un entero con un string, por ejemplo, o una cadena de texto. Tienen que ser más o menos del mismo tipo. Podemos sumar enteros y podemos sumar floats. Bueno, es algo que se los dejo de tarea, pero en principio no podemos sumar datos del mismo tipo. Por otro lado, también es tipado dinámico. El tipado dinámico se refiere a que no es necesario declarar el tipo de dato que va a contener una determinada variable. Su tipo se determinará en tiempo y ejecución según el tipo de valor al que se le asigne. Y el tipo de esta variable puede cambiar si se le asigna un valor de otro tipo. Es básicamente lo que hablábamos al principio de este video, que cuando nosotros escribimos una variable le asignamos un valor y Python detecta automáticamente de qué tipo es este valor. Si es una cadena de texto, si es un entero, si es un tipo flotante, Python lo detecta inmediatamente y se lo asigna a esa variable. Pasamos a otra parte importante, ya nos dejamos un poco de conceptos y vamos a entender qué son los PEPs. Un PEP es una propuesta de mejora para Python. Es un documento que se utiliza para proponer cambios, nuevas características o simplemente mejoras del lenguaje, o para documentar procesos que rodean todo el desarrollo que hay detrás y a toda la comunidad. También incluyen a toda la comunidad. Bien, en la página oficial, si nosotros nos vamos a este apartado, se nos desplegará este menú donde nos podemos encontrar en primera instancia los documentos. De hecho aquí no lo sugiere. Es la documentación estándar de Python de básicamente cómo funciona el lenguaje, pero lo que nos compete el día de hoy es los PEPs. Si nos vamos aquí abajo nos podemos ir al índice de los PEP. Haremos clic aquí y nos mandará a esta página donde básicamente están todos los PEPs. Como dice aquí, el PEP 0 es básicamente un índice de las propuestas de mejora de Python. Si nosotros seguimos bajando nos podemos encontrar distintos PEPs. En este caso el que más nos va a interesar es el número 8, o es el que vamos a hablar el día de hoy. Pero también hay otros PEPs interesantes. Como pueden ver, aquí hay distintos PEPs. Más que nada son acerca de los procesos y algunas guías de estilo. Y de este otro lado también tenemos más PEPs. Como se pueden dar cuenta, también habla por ejemplo de criptografía, de las funciones hash, bases de datos, la conversión de docstrings por ejemplo, entre otras cosas.
Pero lo que nos compete el día de hoy, o por lo menos en este video, es el PEP8, que creo que es uno de los más importantes, por lo menos cuando vamos a empezar el lenguaje, por supuesto. Ya si alguien más está un poco más metido en el lenguaje puede checar toda la documentación. De hecho, también es el fin que sepan ustedes dónde encontrar la información. Y el PEP8 es básicamente una guía de estilo para el código. Aquí tenemos al autor, que es Guido van der Rossum, el creador de Python, por supuesto, y aquí tenemos una breve introducción de lo que es el PEP. Pero en resumidas cuentas, para no hacerlo tan largo, pues las normas críticas del PEP es básicamente, en primer lugar, la indentación, es decir, vamos a usar 4 espacios por nivel de indentación, vamos a evitar el uso de las tabulaciones. La indentación básicamente es la sangría que dejamos entre una función y el texto que va debajo de la función, o un if, un ciclo for, entre otras cosas. También lo iremos viendo más adelante sobre la marcha. La longitud de línea es otra cosa. Es importante limitar las líneas a un máximo de 79 caracteres. Esto también facilita que otros programadores puedan leer nuestro código sin tener desplazamientos horizontales. Por otro lado, también está el espaciado. Colocar los espacios alrededor de los operadores de asignación es importante, y comparación, pero no dentro de los paréntesis ni corchetes. Otra cosa también es que son las líneas en blanco, separar funciones y clases con líneas en blanco. Y por último, las convenciones de nombres. Es decir, vamos a usar nosotros lower snake case para funciones. El lower snake case básicamente es este caso que les estoy dejando aquí. Para funciones y variables. Vamos a utilizar el upper camel case para clases, y para constantes vamos a utilizar el constant case, que básicamente son estos 3 casos que tenemos aquí. Pero recuerden que todo esto son solo recomendaciones de estilo. Al final, si recuerdan, nosotros podemos nombrar una variable casi como queramos, porque de hecho sí existen reglas sintácticas que debemos seguir. Una de esas reglas es que deben comenzar con la letra Z, de la A a la Z, perdón, en mayúsculas o minúsculas, o con un guión bajo. No podemos comenzar con un número, por ejemplo, no podemos hacer esto de aquí. Solo pueden contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. No podemos introducir símbolos especiales como la arroba, por ejemplo. Son sensibles a mayúsculas, eso también es importante. No es lo mismo poner esto a poner esto de aquí. Y por último, no pueden usar palabras reservadas del propio lenguaje. Por ejemplo, un if para crear una variable, un for o class no lo podemos utilizar como el nombre de una variable. Y por último tenemos el PEP20. El PEP20 básicamente es un documento que define la filosofía de Python para hacer un lenguaje correcto, por decirlo de alguna forma. Es una colección en realidad de 20 principios que nos dice qué tan bien debemos hacer el lenguaje, básicamente. Si nos podemos dar cuenta, aquí dice que lo hermoso es mejor que lo feo. Son como cositas más budistas, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que también es importante que sepan dónde encontrar este tipo de información. Y dentro de la página oficial también podemos encontrar el apartado documentación, como les había comentado, el apartado documentos. Si nosotros damos clic aquí, básicamente nos podemos encontrar la información de todas las versiones de Python hasta la fecha. En este caso estamos en la 3.14.6, pero podemos ir a cualquiera, por ejemplo 13.12 o 13.8, por ejemplo, entre otras documentaciones. ¿Y qué es lo que podemos encontrar aquí? Pues podemos encontrar básicamente cómo funciona Python. También lo podemos poner en otro idioma, lo vamos a poner en español. Y vamos a ver qué hay de la versión 3.12, o qué hubo de nuevo, mejor dicho, ¿no? Bueno, aquí dicen los aspectos más destacados de esta versión y algunos PEPs importantes que se agregaron. Por ejemplo, los f-strings en la gramática está en el PEP 701. Por eso es importante conocer dónde podemos encontrar los PEPs. Entre otras nuevas características, aquí se encuentra básicamente cómo funciona todo el lenguaje. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a 13.14, que es el estable, y nos vamos, digamos aquí, que hay de nuevo, de este lado pues podemos encontrar todo el índice de todo lo que podemos ver. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la mejora de estos módulos, vamos a este módulo, por ejemplo, aquí nos dice que las funciones y métodos nombrados con esta función
ahora son bla 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 bla, el calendario, entre otras cosas. Bueno, básicamente les quería explicar cómo pueden encontrar información de Python de manera oficial, en su página oficial por supuesto, de todas las versiones que ustedes necesiten. Quizás estén trabajando con alguna librería en específico o con alguna versión específica de Python y necesiten consultar esa información en específico, pues que sepan que la pueden consultar aquí, simplemente seleccionando la versión y buscando la función en específico con la que tengan problemas o alguna duda con una librería, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente. Y llegamos a los paradigmas de programación. Un paradigma de programación es básicamente el estilo o enfoque que utilizamos para resolver un problema. Es como una filosofía o metodología que denomina cómo estructuramos el código, cómo pensamos sobre los problemas, qué herramientas y conceptos usamos y cómo se organizan los datos y la lógica del código. Principalmente existen 3 paradigmas de programación. El primer paradigma es el que comúnmente utilizamos todos y más cuando empezamos a programar, que es el paradigma imperativo. ¿Cómo funciona? Bueno, le decimos a la máquina haz esto, luego haz esto y luego haz esto, es decir, es un conjunto de instrucciones. El código se ejecuta línea por línea, de arriba a abajo. Usamos generalmente if para decidir, usamos también for, while para repetir y le metemos código a las funciones para no repetirlas. El segundo paradigma es el paradigma orientado a objetos. También cómo funciona, pues aquí no pensamos en pasos como tal, pensamos en objetos como les había comentado. Y un objeto es lo podemos ver como si fuese una cápsula que contiene los datos y el comportamiento, es decir, lo que les dije de atributos y métodos. Creamos una clase que es básicamente nuestro molde del objeto y luego creamos algo que se le llama instancias, que es realmente una copia de ese objeto que creamos. No se preocupen por esto, en algún punto lo vamos a tocar, simplemente es una forma de cómo resolver un problema. Nosotros si nos enfrentamos a algún problema de programación en el futuro, podemos resolverlo dándole instrucciones una a una o podemos hacerlo de esta forma orientado a objetos. De las dos formas podemos resolver el problema, simplemente es una forma más de resolverlo, es como las matemáticas. Y por último tenemos el paradigma funcional. Aquí las funciones son como ciudadanas de primera clase. La idea principal es que entra algo, sale algo y no se modifica nada afuera. Es como las matemáticas, ¿no? F de x es igual a x más 1 y siempre es lo mismo. Siempre que le pasemos, por ejemplo, un 2, te devolverá un 3 en este caso, sin romper nada por el camino. Pero lo más importante en este paradigma es que se evitan los bucles for y se utilizan funciones como map, filter y reduce, por ejemplo. Pero lo que quiero que te quedes con estos paradigmas es que simplemente son formas de resolver un mismo problema. Nosotros podemos tener, como dije, un problema y lo podremos resolver de 3 maneras distintas. Simplemente es la forma en la que tú te acomodes más. Nosotros vamos a utilizar principalmente el paradigma imperativo y quizá en un futuro podamos explicar el paradigma orientado a objetos, que bueno, es lo que tengo contemplado en el curso, pero también depende de las necesidades de cada persona y si realmente no lo veo tan necesario, pues quizá en lugar de orientado a objetos meta más ejercicios de automatización o tratar archivos, manejo de archivos, dependiendo cómo vea el curso en ese estado.